Dentro de las escuelas, nosotros tenemos niños, ya, nosotros tenemos niños que presentan diagnósticos y hay otros que no tienen ningún diagnóstico. Generalmente, dentro de, o en mi experiencia actualmente con los chicos, la mayoría de los diagnósticos que se ven dentro de las aulas de clase es el autismo, el TDAH, el TDAH y el síndrome de Down. Acá yo quisiera ver si ustedes me pueden compartir si en algún momento han tenido otro diagnóstico. O sea, claro, yo he tenido niños con más diagnóstico que van a sus clases, pero claro, no es lo típico, ¿ok? Entonces, cuando nosotros tenemos como que estos cuatro diagnósticos tan diferentes en clase, cada uno necesita una intervención diferente y estrategias diferentes. ¿Ok? Y a esto le tenemos que sumar la personalidad de cada uno de los chicos, porque también eso esa personalidad pues va a depender de el estilo de crianza, la estimulación que han tenido, o sea, cómo es ese ambiente en el que el niño se desenvuelve. Entonces, antes de continuar, no sé si alguno quiere compartir si ha tenido experiencia con algún otro diagnóstico dentro de las aulas de clase. Ya. Bueno, yo solamente quería mencionar que nosotros hemos recibido niños prematuros y que al mismo tiempo tienen síndrome de Down, lo cual nos obliga a realizar eh, pues una intervención totalmente diferente, súper especializada, porque aquí el diagnóstico y el pronóstico también depende de en qué semana del embarazo nació. Si es un prematuro extremo, si es un prematuro, digamos, medio. Entonces, solamente quiero mencionar que estos casos se están dando y no de una manera tan infrecuente. Entonces, Sí. pues nosotros trabajamos con niños más pequeños y simplemente hay que tener la mirada en nuestro panorama de que esto de aquí existe. Sí, 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 totalmente. Ahí yo trabajo con una fisioterapeuta que ya trabaja con la población así más chiquitos como ustedes, los prematuros, y justamente sí hay bastantes chicos que efectivamente pues nada, tienen síndrome de Down, pero son prematuros, entonces es más, se tiene que hacer como que en la intervención se desmenuza más todo lo que se va a hacer, pero justamente a eso quería llegar. Nosotros dentro de la intervención sensorial, ya tenemos que, como en aquella pirámide que les mostré, desde que son bebés con diagnóstico, sin diagnóstico, prematuros, no prematuros, tenemos que ver cómo se están desarrollando todos esos sistemas sensoriales, porque al final estos desórdenes se pueden presentar en cualquiera de esos dos grandes grupos, con diagnóstico y sin diagnóstico, ¿ya? Efectivamente, nosotros sabemos que, por ejemplo, para el diagnóstico de autismo, todavía o actualmente uno de los criterios es que, bueno, presenta dificultades en el procesamiento sensorial, pero eso no quiere decir que estas dificultades solamente le pertenecen a los niños con autismo. ¿Ok? Sino que a todos, incluso una de las cosas que también me ha pasado con síndrome de Down es que a veces me vienen y me dicen, oye, es que sí, presenta dificultades de procesamiento sensorial. Al evaluarlo, tenemos que tener también otras cosas en cuenta. Por ejemplo, con síndrome de Down, características específicas como tal del síndrome es que ellos suelen ser hiperlaxos, son hipotónicos y ya esto de base genera un bajo registro propioceptivo. Ya esto, pero fíjense que tengo un síndrome que me está generando este tipo de dificultades. Entonces, bueno, ok, claro que sí, a través de la intervención sensorial se le puede ayudar, pero es importante también tener este tipo de como que puntos claros.
En el autismo, generalmente, también vamos a hablar de generalidades, nosotros encontramos muchas hiperrespuestas, ¿ok? Hay, bueno, dentro de los casos que yo he recibido, he tenido más niños con hiperrespuestas que aquellos casos o aquellos perfiles que son totalmente de bajo registro. O sea, igual recordemos que yo les hablaba que cuando me llega un niño con dificultades en el procesamiento sensorial, viene mezclado. Puede que un sentido tenga hiperrespuestas y el otro esté por debajo y el otro entonces esté en fallas de modulación, porque esto sí se presenta. Cada uno de los sistemas sensoriales puede tener una característica específica diferente al resto. Pero hay pocos que me ha pasado que sí presentan como que, bueno, un perfil generalizado de bajo registro. Entonces, esto también lo podemos encontrar en el déficit de atención con hiperactividad. Es todavía más complejo porque asociamos dos tipos de diagnósticos, ¿verdad? Pero también a medida que vamos usando las estrategias sensoriales se pueden mejorar pues esos procesos de atención. Y la personalidad, o sea, bueno, creo que estamos aquí varios profesionales, sabemos que nos pueden llegar 10 niños con autismo, pero cada uno es totalmente diferente, entonces puede que en el aula nos pase lo mismo, pero un niño prefiere un estímulo, el otro niño prefiere otro, y el niño de allá prefiere que yo lo abrace, el otro niño prefiere que yo lo bese. Pero esto es importante como que también tenerlo dentro de estas hojas que nosotros utilizamos para tener los expedientes de los niños, porque nos va a ayudar dentro de la intervención. Si el problema en el cerebro es menor, ¿ok? Puede parecer que todo está bien hasta que el niño tiene que hacer el trabajo de la escuela, porque dentro de la pirámide, si lo recuerdan, yo les mostraba que la base de esa pirámide es mi desarrollo sensorial y motor grueso, ¿verdad? Pero cuando yo llego a la escuela en donde tengo que realizar actividades de mayor atención al aprendizaje de la lectoescritura, las matemáticas, todo esto son habilidades mucho más complejas que están más en la cima de la pirámide. Y claro, si yo tengo alguna dificultad para poder procesar la información, para poder generar aprendizajes, y voy a la escuela que me va a exigir esta gran cantidad de habilidades, pues ahí es donde se comienzan a ver las mayores dificultades que presentan los niños, y las escuelas son las que comienzan a derivar a los niños a las terapias. En este caso es súper importante, por ejemplo, que nosotros vimos la semana pasada y les di lo de el cuestionario que podían pasar en las escuelas, porque eso les va a ayudar a poder determinar y saber si necesitan remitir a este niño a las terapias especializadas que él necesite. ¿Ok? Un problema de integración sensorial puede interferir directamente con el proceso de aprendizaje en el cerebro o puede provocar un comportamiento inadecuado que interfiere con el trabajo de la escuela, aunque el niño tenga una capacidad normal para el aprendizaje. Mucho cuidado. Justamente acá de nuevo, no es necesario que el niño tenga un diagnóstico de base. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a entender o quisiera que entendiéramos? Cuando nosotros trabajamos esa parte sensorial, el procesamiento sensorial, lo que hacemos es que el cerebro esté más tranquilo para aprender. Creo que sí lo hablé, pero bueno, cuando el cerebro va creciendo, nosotros tenemos varios procesos neuronales que pasan acá arriba para que ese cerebro pueda especializarse y generar la sinapsis que necesitamos para poder aprender, ¿ok? Cuando nosotros trabajamos el procesamiento sensorial, generalmente, ¿qué pasa acá arriba? Que esas neuronas están como desorganizadas. Sí, hay como que hay pueden haber muchas neuronas, más de las que necesitamos, entonces están todas repartiendo información de forma desorganizada. Hay unas que incluso puede que no estén activándose, pero que sí deberían estarse
a estar trabajando. Entonces, cuando yo trabajo ese procesamiento sensorial, yo lo que comienzo a hacer es a organizar todas esas señales neuronales para que cuando ingrese un nuevo contenido o un contenido escolar, el cerebro pueda realmente aprenderlo y el niño me puede emitir una respuesta esperada. Aprender a leer y escribir puede ser un problema importante, porque nosotros tenemos que recordar auditivamente, perdón, cómo suena una letra, cómo se ve una letra. Y, por ejemplo, cuando tenemos niños con dificultades en la discriminación visual o discriminación auditiva, puede haber esas dificultades en donde se confunden las letras o en donde las copian al revés. ¿Ok? Ojo, esto también hay que manejarlo con mucho cuidado con las especialistas porque tienes que diferenciar si está siendo parte de un problema de aprendizaje mayor como dislexia, dislalia, discalculia o realmente es por dificultades en ese procesamiento sensorial. Eh, ya. Este conocimiento ya de las letras proviene de un tipo de memoria visual o muscular que resulta automático para la mayoría de las personas. Pero si la actividad del cerebro está desorganizada, el niño no puede encontrar estas memorias cuando las necesita. Igualito, la idea es organizar nuestro cerebro para que pueda emitir las respuestas y poder aprender mucho más, ¿ok? Pedirle a un niño muy pequeño que aprenda a leer antes de que su cerebro esté listo para esta tarea sería no únicamente improductivo, sino también lo apartaría de las actividades sensoriomotoras que su cerebro necesita en ese momento para aprender a leer más adelante. No sé si, déjenme les pongo un ratito la pirámide. A mí me encanta la pirámide, realmente. El otro día un papá que ha asistido a las charlas fue a la terapia y vio que yo la tenía pegada y me dijo, ¿nunca habías tenido eso ahí? Yo le dije, sí, yo siempre tengo esa pirámide ahí para que podamos conversar un poco de estas habilidades. Justamente lo que hablaba, lo que leíamos hace un ratito. Pedirle actividades de lectoescritura sin permitirle al niño que haga actividades táctiles, que haga actividades de esquema corporal, que maduren los reflejos, que realmente tenga un procesamiento sensorial y motor maduro, le va a generar primero mucho estrés al nene porque por supuesto que ellos se dan cuenta cuando su cerebro no es, o sea, cuando no son capaces de hacer las cosas y eso impacta negativamente en su autoestima. Y muchos de los niños que llegan más grandes a mi sesión, yo tengo como que yo los agrupo, ¿no? Entonces a veces me están llegando chicos que no tienen diagnóstico, pero están presentando problemas en el procesamiento sensorial. Y una de las cosas que más veo en estos chicos es que yo no puedo, es que yo no soy bueno, entonces yo sé que no voy a poder. Y hay mucho impacto en esa autoestima de que ellos no se dice, o sea, es que yo no soy bueno, yo soy malo, yo soy fatal, y es como que no, espera, mira, vamos a intentarlo. Por supuesto que cuando yo intervengo con ellos hago una planificación allí y sé como que, bueno, le voy a poner esto para exigirle un poco, pero tampoco para que lo frustre y lo haga pues tener esas sensaciones negativas hacia el mismo, ¿no? Pero sí se ve este tipo de cosas porque se frustran y fíjense que hay un montón de habilidades que trabajar antes de poder exigirles esas habilidades más complejas, como la lectura. Ok. Y aquí tenemos una tablita. Esta tablita está en el libro que yo les comentaba que había elaborado Jean Ayres para padres de integración sensorial. Y esta tablita lo que nos muestra es, de un lado están los sentidos, ¿sí? Si se dan cuenta está el visual y el auditivo también. Luego está la integración de sus entradas. Entonces, luego de los sentidos tenemos el vestibular, movimientos oculares, postura, equilibrio, tono muscular, seguridad gravitacional. Aquí es, digamos, que entró la información y comenzamos a trabajar estas habilidades.
Luego está en el táctil, si ven más abajo, está el tema de succionar, comer, el vínculo madre-hijo y el confortar. Nos acercamos más al producto final, pero entonces viene una parte de representación corporal, coordinación de los dos lados del cuerpo. ¿Se acuerdan que hablábamos de esa integración bilateral, que es función del sistema vestibular? La planeación motora, el nivel de actividad, tiempo de atención, estabilidad emocional. Nos seguimos avanzando y ahí comienza a aparecer el habla, el lenguaje, coordinación ojo-mano, percepción visual, actividad propositiva. La actividad propositiva es aquella que la hacemos, valga la redundancia, con un propósito, un fin, un objetivo final. Y esa es una de las cosas que a veces yo les explico a los papás que dentro de la intervención sensorial actualmente se ve mucho que, por ejemplo, yo en los videos es como que yo pongo un arroz y el niño metió la mano y eso es integración sensorial. Yo pongo al niño en una hamaca y ya eso es integración sensorial. No es así, ¿ok? Los conocimientos de integración sensorial, como ustedes han visto en estas tres clases, es bien complejo y hay que profundizar mucho en el tema y no solamente eso, sino saber utilizarlo en actividades con propósito para que se pueda dar una respuesta adaptativa, ¿ya? Porque, por ejemplo, si el niño solamente va a meter la mano allí y es como que ya mete la mano, pero ¿qué más? O sea, ¿qué estamos esperando de ese niño con esa estimulación? Entonces, yo, por ejemplo, a los papás siempre les envío lo primero de las tareas, les envío que, por favor, vamos a construir una batería sensorial y vamos a usarlo de esta manera. Y luego vamos cambiando según, por supuesto, los objetivos y según la habilidad que yo vaya a trabajar, pero vamos cambiando cómo se va usando esa batería, pero es que no es usar los estímulos por usarlos, sino siempre utilizarlo con un objetivo específico y además darle propósito a esa actividad para que el niño se organice también conductualmente porque también nosotros tenemos niños que muchas veces al inicio no están estructurados, no están acostumbrados a trabajar en una sola actividad, no están acostumbrados a que tienen que iniciar y culminar una actividad. Entonces, la idea es mezclar pues aquellos elementos que puedas para favorecer al niño con el que vas a comenzar a trabajar. Y el producto final de todo esto es la habilidad para concentrarse, habilidad para organizarse, la autoestima, autocontrol, confianza en sí mismo, la habilidad para el aprendizaje académico, capacidad para el pensamiento abstracto y el razonamiento y la especialización para cada lado del cuerpo y del cerebro. Pero fíjense todo lo primero que se tiene que dar antes de poder llegar a ello. Entonces, la terapia no es aprender habilidades específicas como leer o escribir, sino que está aprendiendo a organizar su cerebro para que éste trabaje mejor. Esto lo hará más capaz de aprender lectura, escritura y también muchas otras cosas, que esa también es una de las diferencias que yo le digo a los papás. Claro, llegan a terapia y entonces, bueno, para que aprenda los colores, para que aprenda los números, y es como que no, a ver, ya va. Nosotros tenemos que organizar ese cerebrito para que esos aprendizajes los pueda tener más fácil. Pero en las sesiones yo no voy a como tal a sentarme a aprender las letras y los números. Es igual que a veces me llegan, bueno, pero es que no quiere escribir. Y ok, o sea, por ejemplo, yo soy terapeuta ocupacional, yo no soy psicopedagoga, pero es como que, ok, pero es que tenemos que ver por qué no quiere escribir. Y cuando hacemos las evaluaciones vemos un montón de dificultades que existen por no haber, vamos a llamarlo por no haber respetado o porque no se dieron las fases previas a la escritura, que entonces nos hacen que nosotros tengamos que trabajar toda esa parte previa antes de poder llegar a una a escritura esperada. Pero lo que yo les digo a los papás, yo no voy a trabajar escritura, yo no me voy a sentar con el niño a trabajar la escritura porque necesitamos trabajar toda esta base, ¿no? Y de eso se trata la terapia. Y ya llegamos a la parte de las estrategias sensoriales y modificaciones ambientales. ¿Alguien puede decirme por el chat o hablarme qué creen que son las estrategias sensoriales y las modificaciones ambientales? Em, A ver si se anima.
Ya, les voy a dejar de compartir un ratito para darles les- sí, Enrique, puedes hablar. ¿Qué tal, Arianis? Muy buenas tardes contigo, con todas y todos. Bueno, estrategias sensoriales me suena que es como un poco la planificación que el terapeuta en ocasión eh, programa de alguna manera o establece para trabajar con el niño o la niña específicamente los objetivos que tiene según sus necesidades de integración sensorial, por una parte. Y por otra parte, con relación a... ¿cuál era el otro punto? Las modificaciones ambientales. Y las modificaciones ambientales me suena bastante a mí a lo que en psicología conozco como control de estímulos, Ok, que es el contexto en el que voy a trabajar con el niño, cuáles son aquellos elementos o materiales o contenidos con los que yo voy a tener eh, disponibles o más accesibles para trabajar justamente en función de esas estrategias sensoriales. ok, Eh, Eso ok, es lo que me suena, eso es lo que perfecto. pienso. Ok, estás bien cerca. O sea, eso es súper bueno. A ver, Tamia. Hola, buenas tardes. Bueno, estrategias sensoriales, yo creo que son todas estas técnicas que son justamente para ayudar a procesar toda esta información sensorial que estamos tratando de, de- de motivar a los niños y a las niñas, ¿no? Estas pueden estar involucradas los ejercicios sensoriales, técnicas de regulación, técnicas de respiración, de movimiento, etcétera. Y las modificaciones ambientales, bueno, son todos los cambios que hacemos y que realizamos en nuestro entorno para poder también realizar todas estas actividades, ¿no? Por ejemplo, una modificación ambiental podría ser cuando el, am- el entorno físico está sobrecargado de, de factores sensoriales que pueden interrumpir con nuestras actividades, ¿no? Todo lo que sería la iluminación, el ruido, organizar nuestro espacio, qué materiales vamos a utilizar, es decir, organizar la zona en la que vamos a trabajar. Ya, perfecto. Muchísimas gracias. Acá en el chat me dejan. Son estrategias, las estrategias sensoriales son estrategias que se usan para ayudar a una persona o niño a regular su nivel de alerta y participar de una manera efectiva en diferentes actividades o espacios dentro de su contexto. Y acá ponen también apagar la tele, creo que en relación a lo que hablaba Tamia sobre las modificaciones ambientales. Entonces, volvamos acá a la lámina. Les dejé por favor el link de la asistencia en el chat para que lo puedan llenar por favor y poder tener todo eso para enviarles el certificado. Ok, acá, ok, ahora sí. Entonces, efectivamente, las estrategias sensoriales son conjuntos de acciones para organizar, calmar o activar al individuo, tal como ustedes los hablaban. Son estas herramientas que nosotros vamos a utilizar. Ahora, como ahorita lo voy a llevar a la escuela, voy a utilizar y voy a dar algunas estrategias sensoriales para aplicar dentro de los salones, ¿ok? Porque sí, por ejemplo, yo como terapeuta ocupacional que trabaja desde la parte de integración sensorial, yo utilizo otras estrategias dentro de mi intervención, ¿ok? Pero porque yo estoy dedicada a dar una terapia como tal de integración sensorial. Ahorita estas estrategias que voy a dar es para que las puedan utilizar dentro de sus salones o, por ejemplo, Enrique, creo que te llamabas, perdóname que sí, sí me olvido, pero me comentabas que eres psicólogo, entonces hay cosas que puedes utilizar también dentro de tu espacio justamente para poder organizar, calmar o activar al individuo. Sí, puedes hablar, Enrique. ¿Qué tal, Aries? También te quería comentar que, bueno, yo en el trabajo que realizo con las familias en Kinder Centrum, justamente, ¿no? He trabajado con algunos casos de niños con
la condición de encefalopatía hipóxico-isquémica. No Ok. sé si la has trabajado tú también. Ujú. Entonces, en esos casos, como pasa bastante esto de que, bueno, los niños presentan o hipotonía o hipertonía pues, Ujú. muscular, ¿no? Sí. Eh, yo sí me fijo bastante en la parte de los sentidos de cada uno de los niños, desde el punto de vista psicológico, porque también obviamente los estímulos para mí son súper importantes en el contexto, ¿no? En el ambiente. Y hay un niño con el que actualmente yo estoy trabajando, que yo me he fijado que durante las sesiones él observa mucho tiempo la luz. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que yo he hecho como control de estímulo, que es el término que yo utilizo en mi profesión? Está muy Yo bien. apago la luz y, por ejemplo, la doctora a veces ha pasado por la sesión y ve la luz y me pregunta, ¿y por qué están las luces apagadas? Y yo, es porque estoy trabajando con el niño y entonces eso me ayuda a mí a que él se concentre en la actividad que estamos haciendo. Es decir, enfoco los sentidos que él tiene para trabajar específicamente en los que él puede y potenciarlo desde ahí. Y me ha dado resultados realmente muy, muy buenos. El niño cuando llegó a Kinder Centro pues no podía levantar mucho la cabeza, no tenía control de la espalda, del cuerpo. Te cuento que ahora está gateando y eso para la madre la ha hecho llorar. O sea, ha sido todo un trabajo, pero así yo mismo como veo lo que tú haces, es más o menos lo que yo hago. Entonces, la verdad que es muy bonito, solo que el único punto que yo te diría que es muy desafiante y es un reto muy grande cuando hay varios niños en una misma sesión. Ok. Como integrar todas esas necesidades en un mismo momento, a veces es lo más desafiante, por ejemplo, en mi trabajo. Y bueno, eso es algo nomás que ahí aprovechando la situación y que hoy sí puedo, estoy como en las condiciones para poder participar, pues te comparto, a ti y a todos los que están acá. Ya, muchísimas gracias, Enrique. Realmente sí. Sí, yo, bueno, ahí donde yo trabajo tenemos varios chicos con otras dificultades, pero claro, cuando hay un daño cerebral, bueno, eso desencadena un montón de cosas con las que nosotros pues tenemos que lidiar como terapeutas y, por ejemplo, hay pasantes que he tenido que yo les decía, ok, bueno, por ejemplo, yo hago integración sensorial, pero no es solamente lo que hago dentro de la intervención porque también no es lo único que requieren, que necesitan los niños. Y en tu caso con este niño, con este nene que me comentas, fíjate que tú lo primero que haces es darte cuenta cuál es aquel estímulo que le está generando a él dificultades para poder ejecutar la tarea que le estás pidiendo, ¿no? Y tú rápidamente vas y como que, bueno, ok, quito ese estímulo para que pueda concentrarse. Lo que quizás le esté pasando al niño es que está buscando esa estimulación visual, que pudiéramos trabajarlo de otra forma a nivel terapéutico, pero, o sea, digo, en otro espacio, ¿no? O sea, tú en este momento está bien que estés apagando la luz para que pueda prestar atención a lo que le quieres mostrar, pero en sus otras terapias, por ejemplo, si me imagino que ve terapia ocupacional, trabajar esta estimulación visual para que logre tener la información que él esté buscando, que él está buscando y prestar mayor atención para que en un futuro ya no necesites apagar las luces, por ejemplo, ¿sí? Entonces, pero hay que, bueno, hay que ir modificando esas cosas y efectivamente el desafío más grande es utilizar estas estrategias en grupos, tal como lo dices tú, y por eso es que hay tantas dificultades en los salones, porque cada uno es complejo, no todos necesitan la misma estrategia, pero bueno, hay algunas que se podrían generalizar dentro del salón o depende mucho del grupo que tengas, porque no es lo mismo tener un grupo, digamos, que esté mezclado entre que haya niños con algún diagnóstico, pero hay otros nenes que no, a que sean solo con diagnóstico. Depende mucho, ¿ok? Pero está perfecto esa decisión que tomaste y lo chévere es que te da resultados. Entonces, bueno, hablábamos de las estrategias sensoriales y luego tenemos la modificación ambiental, que es exactamente lo que ustedes decían, es controlar esos estímulos del ambiente, es modificar físicamente el espacio en donde estoy, puede ser esas modificaciones internas o externas, ¿ok? Por ejemplo, las ventanas, igual les traje tres cuadritos con algunas modificaciones ambientales, algunas estrategias sensoriales para que ustedes también lo puedan utilizar dependiendo de lo que necesiten. Aquí hay un montón de
Bueno, a ver qué les parece a esto a ustedes. ¿Herramientas, estrategias sensoriales o modificaciones ambientales? Porque de ahí vienen las tres próximas actividades que les voy a dar. Porque estos elementos son muchos de lo que usamos nosotros cuando le damos recomendaciones a las escuelas, ¿ok? Por ejemplo, tenemos el chaleco, tenemos, fíjense que son sillas que me pueden proveer movimiento, están las mantas de peso, las pelotas, y hay muchos juguetitos acá de las manos y están al ladito como unas fichas de estimulación visual que se pueden utilizar. Acá comenzamos con las actividades. Es cortito, ¿no? Acá les voy a dar, son tres láminas que contiene esto, ¿no? Hay modificaciones ambientales y estrategias sensoriales. Yo les coloco, les voy a ir diciendo, bueno, yo les doy esta idea y la idea es que ustedes, si desean, pueden hacerlo por el chat o pueden hablar, me digan si es una estrategia sensorial o una modificación ambiental, ¿sí? Y entonces a medida que vayamos avanzando van a ver que después de sus respuestas aparecen las mías en la lámina. A ver, entonces, por ejemplo, la primera que les doy es una dieta sensorial. No sé si saben lo que es una dieta sensorial también, me pueden decir antes de que me indiquen si la dieta sensorial es una estrategia o es una modificación. Y lo que no entiendan, por favor, me lo van diciendo para poderles dar la idea. A ver, ahí me pusieron en el chat. Ok, sí, es una estrategia sensorial. Muy bien, excelente. A ver, ay, ahí está. Es una estrategia sensorial. Y la dieta sensorial es aquella que, vamos a ver si me respondieron por el... A ver, ya va. Es una planificación de actividades con horarios. Me responden, me suena que implica modificar el ambiente por los estímulos, así que es una estrategia sensorial y adaptada para el niño y el usuario. Ok, a ver, una dieta sensorial, para que tengan la idea, es una dieta, tal cual la palabra, pero en donde yo voy a colocar cuáles son los estímulos que el niño puede recibir y cuáles no. Entonces, yo, por ejemplo, no soy una terapeuta que trabaje tanto con dietas sensoriales porque lo que intento es que vayamos usando los estímulos a la intensidad necesaria para poder conseguir respuestas, pero, por ejemplo, yo les podría decir, Juanito en esta dieta sensorial solamente por una semana va a recibir solo choques con almohadas para aumentar el registro propioceptivo, por ejemplo. Entonces, esa es como que mi dieta de esa semana porque solo voy a recibir ese estímulo específico, ¿sí? Entonces yo voy eligiendo, exactamente, yo voy eligiendo mis estímulos y los voy como que colocando así muy claramente de qué es lo que sí está permitido en ese niño en ese momento y qué es lo que no, pero lo pueden utilizar, se puede utilizar. O sea, por ejemplo, si en la escuela yo tengo un niño que cuando le pongo una actividad con goma y él tiene que tocar la goma, o se altera, pone a llorar, golpea las cosas, comienza a gritar, o por el contrario, se comienza así a comer la goma. em, Yo puedo evitar, o sea, yo puedo en mi dieta sensorial, yo puedo decir, ok, no, yo tengo que quitar esta goma, tengo que quitarla para que no me genere eso, pero bueno, puedo, por ejemplo, buscar una solución que es usar la goma en barra y que no toque, por ejemplo, ¿sí? Entonces, por eso es que yo no es que haga mucho esas dietas, sino que voy como que buscando aproximar a los niños. Yo les llamo ahí esas aproximaciones sucesivas porque no me gusta quitarles por completo los estímulos, sino que voy poco a poco para generar realmente el aprendizaje. Entonces, eso es una dieta sensorial. A ver, ahora están las pelotas terapéuticas. ¿Qué serían las pelotas terapéuticas? ¿Una estrategia o una modificación ambiental? A ver, ay, nadie me ha levantado la mano. No. Ok, tengo el chat abierto. Pueden ir escribiendo aquí, voy leyendo rápido.
Ok, muy bien, una estrategia sensorial. Bien, 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 bien. Los chalecos y las mantas de peso, perfecto, estrategia sensorial. Es bien. Voy a, explicarles algo con respecto a los chalecos y las mantas. Esto se usa de acuerdo al tamaño, al peso del niño, ¿ok? Las mantas de peso, yo las mando más para las casas, o sea, porque van a dormir con la mantita de peso y eso me ayuda a regular. Pueden tenerlas en las escuelas tipo para que hagan como alguna actividad de relajación o hay niños que necesitan un tiempo al final de la jornada o en medio de la jornada para poder regularse, entonces podemos utilizar estas mantitas como que se acuestan, se lo colocan encima. Pero los chalecos son súper buenos para utilizarlos con los niños, solamente que los chalecos no se usan durante mucho tiempo. Los chalecos hay que utilizarlos en periodos máximos, les digo yo, de media hora. Yo retiro, dejo descansar y luego vuelvo a utilizar los chalecos, ¿ok? Entonces, por si acaso igual les dejo eso para que no haya allí algún inconveniente con algún niño. La temperatura del espacio sería una estrategia, una modificación ambiental. La temperatura influye mucho en la conducta de los niños, incluso de nosotros. Ustedes siempre piensen, por ejemplo, cuando hay mucho calor, puede que nos pongamos más irritados porque entonces estamos sudando, yo siento la gotita del sudor y eso entonces si yo soy hipersensible táctil me va a molestar. Si tengo mucho frío, también me va a molestar. O sea, ahí tenemos que manejar bien. eh, cómo, cómo está esa temperatura. Incluso yo uso mucho eso también cuando los niños van o muy irritados o más bien son de poco registro en mi espacio de trabajo, ¿no? Entonces, mucho cuidado allí. Disminuir o aumentarle la cantidad de luz. Claramente, una modificación ambiental, parte de lo que nos decía Enrique hace rato que utilizaba con los chicos. Yo también en mi espacio tengo como regulador de intensidad, un regulador para la intensidad de la luz. Entonces yo también a veces utilizo eso o trabajo completamente a oscuras, me pasa a veces lo mismo que Enrique, o entonces tapo la luz que está pasando de la ventana o abro más bien la ventana, o sea, utilizo mucho esa modificación para poder obtener pues la respuesta de los chicos. A ver, refrigerios masticables. Con esto me refiero a los lunch que podemos comer, que pueden comer los niños, que sean como crunchies, que sean duros. Y ahorita les explico por qué. Cuando hablábamos de los sistemas, yo les comentaba que el sistema propioceptivo nosotros lo activamos cuando movemos esos músculos y articulaciones y cuando ponemos una resistencia, algún peso, algo que yo debo empujar fuerte o hacer fuerza. Cuando yo recomiendo un refrigerio masticable, así crunchy, es porque voy a hacer que esa articulación, que es la articulación más fuerte de nuestro cuerpo, eh, haga fuerza para masticar es porque quiero mandar un estímulo propioceptivo grandísimo a mi sistema para regular sensaciones en la boca. Por ejemplo, estos nenes que se buscan mucho meterse cosas a la boca, o morder, moverle el lápiz. Entonces, podemos utilizar justamente, aquí me respondieron, esta estrategia sensorial para que en los lunch, incluso podemos trabajar con los papás o las maestras dependiendo de qué tanta búsqueda tenga el niño. Por ejemplo, si es un niño que se la pasa buscando mucho morder los lápices, morder él, morder a los compañeros, que eso también pasa, podríamos decirle o trabajar con la maestra de que no solamente hay un lunch, sino que en determinados momentos de la mañana pueda compartirle a este niño específico estos alimentos que sean duros, que sean crunchies, maní. Bueno, por supuesto, tener en cuenta si no tienen alguna alergia, alguna intolerancia, algo de esto, ¿no? Pero entonces maní, los chifles, galletas crunchies, todos estos alimentos que puedan
ser duros para masticar fuerte y que los niños reciban esa sensación. A ver, bien. Las pesas de los tobillos, ¿qué sería? Bien. Ok, en las pesas de los tobillos son esas típicas pesas que se usan para hacer ejercicio. Esto es lo mismo, sí, efectivamente, es una estrategia. Y acá usamos el mismo principio que el chaleco. No se puede usar durante muchísimo tiempo. Hay que usarlo por tiempos cortos. Podemos utilizarlos cuando el niño esté en actividad, por ejemplo, que si en el parque, en los tobillos para que cuando él se mueva, pues sienta más ese peso. Pero yo también puedo usar estas pesas de tobillo para cuando el niño esté sentado, se los pongo sobre las piernas. En ese momento sí puedo usarlo un tiempo más prolongado, porque el niño está sentado y esto lo que está generando es una presión profunda. Ahí no hay ningún problema. Entonces yo ahí sí puedo ponerlo y lo puedo utilizar por más tiempo. Las paredes libres de distractores visuales, de esto hablaba Tamia hace un ratito. Esto es súper importante. Generalmente em, yo lo utilizo con mis niños para trabajar la socialización. ¿Qué utilizas con los niños para trabajar la socialización, perdón? Las pesas, ah, ya. Sí, buenísimo. Sí, sí, las herramientas se pueden usar. Las paredes libres, entonces. Miren, las escuelas, no, y también los centros, realmente, ahí hay muchos centros que tienen demasiadas cosas en las paredes. Entonces, cualquiera se distrae. Y yo les contaba, creo que fue la sesión anterior, que yo trabajé en un lugar en donde el piso tenía como un papel tapiz hermoso. Ojo, era hermoso, o sea, era súper lindo con caminitos, con muñequitos, edificios, carritos, era hermoso. Y había niños que les encantaba ir a jugar ahí. Pero yo sí tuve dos casos y uno más complejo en donde de tanto estímulo visual, o sea, comenzó a golpearse y bueno, mil cosas que después ya a mí me tocaba tapar literalmente todo el piso me llevaba cobijas, me llevaba fundas negras, porque efectivamente tanta estimulación visual te puede desorganizar un niño. Recuerden aquellos dibujitos que les mostraba, todo en exceso es malo. Entonces yo tengo que realmente manejar la cantidad de estímulos que yo le voy a ofrecer al niño, tengo que controlar esos estímulos para poder obtener las respuestas deseadas. Porque si no es muy fácil perderme entre una intervención o un momento o una clase que sea reguladora a más bien sobreexcitadora. Incluso yo también le digo a los papás, al típico papá que me dice, oye, si me compro un saltasanta para la casa. Claro, o sea, lo pueden hacer, no hay problema, pero todo depende de la medida, de qué tanto lo uso, cuánto tiempo lo uso, cómo lo uso. Buenísimo. Los fidgets. Los fidgets son los juguetitos como para la mano, que tienen textura, diferente peso, de movimiento. No sé si los han visto ya. Sí, se los mostré en las imágenes anteriores. Había como full cositas para dar vueltas. Esos serían estrategias sensoriales. Ahora, bien, estrategias, sí. Eh, ¿Qué pasa con estos juguetitos? Muchas veces en las escuelas una de las preocupaciones es, oye, pero es que el grupo entero se va a desordenar porque, claro, este niño tiene un juguetito. Sí puede pasar, o sea, nosotros tenemos que ser realistas. Ahora, como maestros, nosotros podemos también establecer alguna estrategia para que esto no es que no suceda, pero me disminuye el impacto en el grupo. Yo puedo presentar el juguete en una clase, decir, ok, me voy a tomar 10 minutos para que todos en este momento vamos a ver el juguete que trajo Juanito. Entonces, en ese momento, todos podrán ver el juguete, podrán tocar el juguete, podrán compartirlo, pero ya después de que se acabe eso, porque es la novedad, yo se lo regreso a Juanito, que es quien lo necesita, y el grupo pues tiene que continuar en sus otras actividades. Entonces yo puedo ir como manejando esta dinámica de grupo también en pro a que
el juguete de Juanito pues sirva para lo que se le recomendó, ¿ya? Disminuir los olores. Modificación ambiental. Acuérdense que también yo les conté de un niño que no le gustaba trabajar con la goma líquida, em, le molestaba el olor, era así que me hacía así porque le molestaba el olor, entonces yo tenía que alejar, tenía que también ver cómo hacer. Está el típico de los marcadores también, los marcadores suelen tener olores fuertes, entonces ahí cuidado. Las gafas y las gorras son estrategias sensoriales. Las gafas, por el tema de que hay niños que les molesta la luz, esto ya es diferente, o lo que yo les decía, que a veces se tapan así la vista porque les molesta la cantidad de luz. Y las gorras generalmente es para poder utilizar como si fuera la manta, pero en la cabeza, ¿no? O sea, esa presión en la cabeza que a mí me permita, por ejemplo, cortarme el cabello o mantenerme más tranquilo. La ubicación del asiento en el aula, una modificación ambiental. Y aquí podría preguntarles, no sé si quieren igual hablar, ¿no? Sobre la ubicación del asiento en el aula, porque es una de las modificaciones eh, que requieren mucho análisis dentro del salón, ¿ya? Porque, por ejemplo, yo tengo que ver si al niño le molesta la luz, entonces si lo pongo de frente a una ventana, probablemente no me va a ayudar mucho con el niño. Si yo tengo un niño hipersensible, probablemente le molesta pues el viento en la piel, entonces yo tengo que ver dónde tengo la fuente de aire, dónde está ese aire acondicionado o si el salón tiene ventilador. Entonces tengo que también ubicar al niño de acuerdo a esto, ¿no? También si le molesta el ruido, tal cual, exactamente. Eh, de una, de una fuente que está cerca. Sí, justo ayer me pasó, habían unas terapeutas trabajando con sus niños, pero lloraban muchísimo, llegó mi chico y yo conozco que a mi niño le irrita mucho escuchar tanto ruido y había mucha gente, entonces yo rápidamente lo que hice fue que me pasé a otro espacio y efectivamente hay que estar atentos a todo esto, porque si se dan cuenta, lo que nosotros estamos haciendo es o quitamos estímulos para poder, perdón, quitamos estímulos, nos movemos para que el niño pueda estar tranquilo. Me dicen, hola, yo tuve un caso con un nene con la goma, no le gusta la textura líquida, lo que hice fue trabajar con la goma de barra, lo tolera muy bien. Sí, está súper bien, o sea, yo también he tenido chicos que no es que no les guste tocarla, más bien que les encantaba meter la mano y comerse la goma. Entonces, también se comenzó a trabajar con la barra de la goma en barra, perdón, y le fue súper bien, lo maneja excelente y se organiza en su actividad y logra pues culminarlo, ¿no? Entonces está perfecto. Em, el color de las paredes, esto también es importante, esto es una modificación ambiental, pero aquí es, fíjense, más con la pintura que se usa en las paredes, generalmente. O bueno, hay muchos lugares que tienen como colores bien intensos en las paredes. También tener cuidado con eso, dependiendo de los colores, pues puede enviar un estímulo diferente a otro, ¿no? Hay audífonos aislantes de sonido. Eso sería Mayra. Mi internet está malo, va y viene, ya, no te preocupes, tranquila. Es una estrategia, muy bien. Esos audífonos se pueden conseguir también en cuanto a los sonidos. Se pueden hacer dinámicas, ¿ok? Se pueden hacer dinámicas con los compañeros, porque claro, en un salón de clases siempre va a haber ruido, porque al final son niños, va a haber ruido, va a haber o algún niño que llora, algún compañero que llora, hay que manejar, pero bueno, esta es una estrategia que se puede utilizar en conjunto con los papás
y no hay ningún problema. Están las ligas en las patas de las sillas. No sé si han visto esas liguitas. Se pone literalmente en la patita de la silla para que el niño pueda tener un movimiento y que lo tenga más tiempo sentado. O sea, en vez de moverse, de levantarse e ir a saltar, él puede utilizar esa liga con el piecito y entonces estarse moviendo en el mismo asiento, pero está sentado. ¿Ya? Eso es una estrategia sensorial. Bueno, aquí les volví a colocar lo de la ubicación del puesto, que es una modificación. El puff o un cojín grande. ¿Sería? Una estrategia, perfecto. Estos puffs o cojines grandes, se los recomiendo, o sea, por ejemplo, mi informe está las escalas, la evaluación, bla, 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 conclusión y recomendaciones. Dentro de esas recomendaciones yo les coloco que en el salón, en los salones, sería bueno tener algún puff o un cojín grande para esos momentos donde los niños están tan embotados, están. Sí, o sea, cansadas de tanta estimulación que necesitan ir a organizarse sensorialmente. No sé si les ha pasado en su intervención, pero por ejemplo, sí, exacto, quedan muy bien en los rincones de lectura, súper chéveres allí. Los puffs, incluso hay algunos salones que a veces solo ponen como que colchonetas, pero entonces yo les digo, no, vamos a poner almohaditas, algunos cojincitos y eso ayuda, pero muchísimo, porque es como ese rincón de la calma en donde se organizan. Yo tengo niños que a veces después de una estimulación intensa me dicen, ya va que quiero ir al barril. El barril es un cilindro que yo tengo, entonces ellos se meten allí y me piden que los tape y me dicen chao. Entonces ahí se quedan como 1 o 2 minutos ellos y luego vuelven y salen y vuelven a participar. Entonces son esos momentos de calma, de organización que se pueden utilizar dentro de los salones también. Disminuir el tono de voz. Mm, Ya, bien. Modificación ambiental. De esto nos habló también la doctora Patricia, nos dio un ejemplo de cuando ella canta también y monta en la hamaca. Nuestro tono de voz también es un estímulo importante y a veces, bueno, me da risa, pero yo tengo un nene que no le gusta para nada que yo celebre. Yo en mis terapias, como que yo la verdad cuando celebro sí, bravo, y grite, aplaudo, pero a este nene no le gusta para nada. Entonces yo literalmente no hago eso. O sea, me cuesta, la mamá sabe que me cuesta, pero nuestro tono de voz también va a generar una u otra conducta. ¿Ok? Entonces, si tenemos niños que están irritados, que están muy alterados, con cuidado, este, vamos a bajar el tono de voz, pero sí, 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 es que, y me cuesta a mí también, o sea, aquí nos comenta también que también tiene que controlarse con ciertos niños, pero es que sí, ¿no? Ya uno que está acostumbrado a gritar a alzar la voz, eso cuesta. O incluso también a veces pasa que entonces estamos bien, pero para poder llamar la atención hay que como que subir el tono de voz, hablar con un timbre diferente para poder captar la atención del niño, ¿no? Tenemos el cojín o el bosu en el asiento. Eso sería una estrategia sensorial. Muy bien. Ese bosu, no sé si todos saben lo que es el bosu, luego les puedo mostrar la fotito, pero es como un cojincito que va en la silla. Entonces el niño se sienta arriba de ese bosu. Todas estas estrategias son súper buenas para usarlas, para regular, para mejorar ese procesamiento sensorial en el momento de la clase, de la sesión. Ahora bien, eso no quiere decir que un niño que nunca ha utilizado un BOSU lo vaya a aceptar a la primera vez que se lo pusiste, porque eso tampoco sucede. Hay que aproximar a los niños, hay que mostrarles, hay que irlo haciendo por tolerancia,
Puede que si ese niño, Juanito, nunca ha trabajado con el bozo, yo lo uso una primera vez y le digo, ok, nos vamos a sentar aquí, vamos a contar hasta 5, luego yo lo retiro, nos volvemos a sentar en la silla normal y voy poco a poco aumentando los tiempos de permanencia en ese bozo porque sabemos que lo va a ayudar. Pero recuerden que hay mucha rigidez de pensamiento en nuestros chicos, entonces hay que ir aproximando, hay que ir poco a poco. Tengo un niño, por ejemplo, él tiene autismo, pero verbal, él va a la clase, es un niño grande, y yo le dije, o sea, recomendación era usar obligatorio la liga en las patas de la silla, pero entonces a él no le gusta ver que él tiene algo diferente a sus amigos. Entonces, bueno, ahí se complica la cosa. Pero puede que tengamos muchas estrategias, pero sí hay que ver, pues, con cuál el niño se siente más cómodo, con cuál me acepta, si me lo acepta al inicio, si no me lo acepta al inicio, cómo puedo hacer para que lo acepte. Bueno, de esto se trata esta maravillosa vida de ser terapeuta, pero ahí para que tengan eso en cuenta también, ¿ok? Eh, sí, conocido como disco de propiocepción, disco vestibular, disco de equilibrio, efectivamente. Y el aumento o disminución de progresiva del volumen. Aquí perfecto, sí, modificación ambiental. Aquí la vez pasada yo les decía que típico, y esta la puse, fue realmente por los eventos de las escuelas. Los eventos de las escuelas, las olimpiadas, a veces van a teatros, todo esto genera mucha estimulación auditiva y hay momentos en donde incluso hablan por el micrófono, entonces el ruido es mayor, ¿no? Y suelen ser aumentos bruscos del volumen que va a alterar más la conducta de los chicos. Entonces, cuando yo también fui una vez a una escuela de una nena y estaban justamente también en un evento y yo les decía, pero vayan poquito a poco subiendo el volumen. No es lo mismo que yo suba de golpe el volumen a que si yo lo voy haciendo progresivamente porque permito que ese sistema se vaya adaptando al volumen. ¿Ya? Entonces, esto lo pueden hacer en las escuelas o bueno, en las sesiones si tienen la oportunidad, pero si quieran usar un volumen más alto de lo que suelen hacer, vayan subiendo el volumen poco a poco. En esas terapias de grupo, como me decía Enrique, poquito a poco puedo ir subiendo el volumen, hasta que llega al volumen que yo lo deseo, ¿ya? Y les puse estos puntitos suspensivos porque todo, o sea, estas no son las únicas estrategias que hay, podríamos indagar muchísimo más, em, pero bueno, todo va a depender del niño que yo tenga, del espacio en donde esté, utilizando el término de Enrique, pues de cómo yo puedo controlar esos estímulos que tengo en ese momento, en ese espacio determinado, porque no es lo mismo un salón de clase, al parque, al teatro o al consultorio de psicología o al salón de clases de grupo, o sea, no es lo mismo, entonces yo tengo que pues determinar bien cuáles son esas estrategias que puedo utilizar, esas modificaciones, con quién. Las personas en general utilizan parlantes muy grandes que es demasiado fuertes para bebés y niños. Sí, también es cierto. El tema cultural es tremendo en muchos aspectos. Pero sí, los parlantes no necesitamos ruidos o sea, no necesitamos realmente tener tanto volumen en donde estemos. Pero bueno, todo esto va en la educación, en nuestra educación en salud, porque uno de nuestros roles como terapeuta es justamente hacer esto, ¿no? Educar en salud, educar, dar el por qué se puede usar esto, por qué no deberíamos usar lo otro. Pero nada, por eso les dejé esos puntitos.